El ejercicio que vamos a hacer hoy fue propuesto en la prueba de acceso a la universidad en Andalucía en el año 2016. He elegido este ejercicio porque nos pide una representación gráfica y eso a veces sé que os despista un poquito, pero ya veréis que es muy sencillo. Así que vamos a ponernos manos a la obra, como siempre, comenzando con el esquema que refleja la situación que nos indica el enunciado. Vamos a colocar nuestros ejes cartesianos y para que sea más sencillo de visualizar, vamos a colocar el plano XY de esta forma, de manera que la espira quede en esa situación. Por lo tanto, los ejes serían estos de aquí. Y como el sentido positivo del eje Z viene en este lado, el campo magnético en esta región sería un campo que llamaríamos saliente. Colocamos todos nuestros datos y tenemos que el campo magnético es 2,5 al cuadrado en la dirección positiva del eje Z. También nos dicen que la espira circular tiene un radio de 2,5 centímetros. Sería este de aquí. Y lo que nos piden es el flujo como función del tiempo. Y una representación gráfica en el intervalo de tiempo cero, 10 segundos. Y este sería nuestro apartado A. Y en el apartado B, lo que nos piden es el valor de la fuerza electromotriz inducida y el sentido de la corriente. Comenzamos con el apartado A. El flujo magnético, por definición, es la integral del campo magnético por el diferencial de superficie en producto escalar. Por lo tanto, esto es el campo, el coseno del ángulo que forma el vector campo con el vector diferencial de S y el diferencial de S. Recordamos que el diferencial de S se corresponde con el vector superficie de la esfera. Y como la esfera está colocada en el plano XY, su vector superficie coincide en dirección y sentido con el campo magnético, puesto que el vector superficie es saliente a la superficie que estamos señalando. Por lo tanto, marcamos aquí, así, un puntito rojo, el vector diferencial, bueno, mejor dicho, el vector superficie, al ponerlo en la integral, lo expresamos como diferencial de S. Como el campo magnético es constante en cuanto a la magnitud que estamos derivando, no depende de la superficie, sino que depende del tiempo, lo podemos sacar fuera de la integral. Y como el ángulo que forman el vector campo y el vector superficie es 0, este coseno vale 1. Por lo tanto, nos queda la integral del diferencial de superficie. Y la integral del diferencial de superficie no es más que la superficie de la espira. Pues si sustituimos ahora los valores numéricos, el flujo
será el campo magnético, es decir, 2,5 p cuadrado, y la superficie, como es una espira circular, la superficie de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Y el radio nos han dicho que es 2,5 en centímetros, así que tenemos que expresarlo en metros, por 10 a la menos 2. Y como está al cuadrado, al cuadrado. Bien. Lo recordamos aquí, la superficie de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Bien, pues si hacemos estas cuentas, comprobadlo con vuestra calculadora, nos queda 1,56 pi cuadrado, y como todo está en unidades del sistema internacional, el flujo se mide en watt. Así que ya tenemos el flujo en función del tiempo, que es la primera cosa que nos piden en el enunciado. Lo siguiente que nos pide es que hagamos una representación gráfica en función del tiempo. Si os fijáis, el flujo está dependiendo de p cuadrado, por lo tanto la representación es una parábola. Colocamos nuestros ejes. El eje X se corresponde con el tiempo medido en segundos y el eje Y se corresponde con el flujo medido en watts. Tenemos aquí nuestro origen de coordenadas y, como podemos comprobar, el flujo en el origen de tiempo vale 0, puesto que su expresión es 1,5 por pi por 0. Por lo tanto, nos queda 0,9. Así que sabemos que es una parábola que comienza en el origen de coordenadas y que en el valor 10, que es el intervalo que nos piden, pues tiene un valor de 1,5 por pi, que aproximando el valor corresponde a 0,5 Weber. Por lo tanto, tendríamos en el origen de coordenadas que vale 0 y en el tiempo 10 que vale 0,5. Si dibujamos una parábola, pues aproximadamente sería esta la curva que se corresponde con la representación gráfica del flujo producido. Vamos ahora con el apartado B. En el apartado B nos piden la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida por la ley de Faraday-Lenz es la derivada del flujo con respecto al tiempo y con un signo menos, puesto que la fuerza electromotriz inducida siempre tiene una respuesta que procura contrarrestar la perturbación de flujo que se ha producido. Bueno, como ya tenemos la expresión del flujo, pues no hay nada más que sustituir la derivada con respecto al tiempo de 1,56 pi p cuadrado. Bien, sacando las constantes fuera, nos queda menos 1,56 pi y la derivada de t cuadrado, que es 2 pi. Si nosotros sustituimos ahora los datos, nos queda que la fuerza electromotriz tiene un valor menos 9,8 por 10 elevado a menos 3 p
Para averiguar el sentido de la corriente inducida, vamos a hacer un dibujo. Colocamos nuestra espira y colocamos también el campo magnético que, respetando los ejes que hemos puesto anteriormente, sería este. Por la regla de la mano derecha, como el campo es saliente, la corriente gira en sentido antihorario. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? Como la espira lo que quiere es contrarrestar esta corriente que está circulando por ella, lo que va a hacer es generar un campo magnético tal que la corriente que induzca vaya en sentido horario. Y según la regla de la mano derecha, para que la corriente inducida lleve sentido horario, el campo tiene que ser entrar. De manera que ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Recordaros, para los que no lo tengan muy claro todavía, que en la regla de la mano derecha que estamos usando, el dedo pulgar representa la dirección y el sentido del campo magnético y los demás dedos apuntan en el sentido de giro de la corriente, buscando siempre el giro por el camino más corto. Así que ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Parecía más difícil cuando lo hemos enunciado, ¿verdad? Bueno, pues aquí os lo dejo en un pantallazo para que podáis ver a golpe de vista lo fácil que ha sido resolverlo. Como siempre os digo, no os dejéis engañar por lo enunciado. Seguid paso a paso la aplicación de las leyes de la física, que es lo que siempre os va a dar la respuesta a todas las preguntas que se os planteen. Espero que os haya servido. Os veo en el próximo vídeo.